Buenas tardes, estudiantes. Hemos esperado un par de minutos. No se ha conectado hasta este momento ningún estudiante. Son las 2:07. Vamos a dar inicio a la clase. Ok, alumnos, como pueden visualizar, el tema de la clase del día de hoy es la soberanía del pueblo. Tenemos una pregunta antes de iniciar con el tema y nos dice, ¿qué significa la soberanía popular? Como hemos visto en clases anteriores, la soberanía popular es el principio de que el poder político supremo reside en el pueblo, que ejerce su voluntad a través de las representantes que son elegidos mediante votaciones o en algunos casos de forma directa, en base de los gobiernos democráticos donde la autoridad del Estado se deriva del consentimiento del ciudadano y se mantiene para beneficio del pueblo. Eso es en sí la soberanía popular. Ahora, a continuación, vamos a hablar del tema. En el tema anterior conocimos que las demandas sociales de los pueblos o nacionalidades deben ser cumplidas por los estados por más dificultades que se presenten. Estas demandas se sustentan en el derecho de exigencia que posee un pueblo soberano. La soberanía popular, que parte del latín supremus, que es señor supremo, es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. En la Edad Media se usó la palabra soberano para llamar así al príncipe, al príncipe. Por sobre su autoridad no había ningún otro poder. Para lo que es el siglo XVI, esta palabra pasa a ser un concepto desarrollado por los politólogos. En la Edad Media se usó la palabra, como ya hemos visto, soberano para llamar a los príncipes, y pues en el siglo XVI los politólogos le comenzaron a dar otro significado. Entre ellos, para Bodin, que nació en Francia entre lo que es 1530 hasta que falleció en 1596, en ese lapso de su vida, en lo que fue 1576, dijo que la soberanía es un poder que yace en un rey, cuya autoridad es indiscutible, pues era asignada por Dios. Aparte, él reconoce tres formas de gobierno. La primera, que es la democracia, donde el poder soberano lo tiene el pueblo, como hemos mencionado con la soberanía popular. La aristocracia, en la que la soberanía la tiene un grupo menor del pueblo. Y por último, la monarquía. En la monarquía es en la que la soberanía la mantiene o detenta una sola persona, que sería el rey. Tenemos otro politólogo, pero antes de hablar de Tomás, tenemos un glosario que nos indica que la soberanía, del latín sober, que significa encima, y del sufijo anus, que significa procedencia, la soberanía es un poder que tiene el soberano, la autoridad absoluta que está por encima de los demás. A nivel político, el soberano es el que tiene el poder de decisión. También tenemos la palabra pacto, que es acuerdo entre partes de la sociedad civil. Thomas nos indica
Este politólogo nace en Inglaterra entre lo que sería 1588 y fallecería en lo que es el año 1679. Ahora, en 1651 decía que el hombre es lobo del hombre porque vive en un estado natural de guerra por sus pasiones y su orgullo. Para salir de ahí debe establecer un pacto, como ya hemos explicado, un acuerdo entre partes de la sociedad civil con los demás hombres, donde cada uno entrega su cuota de poder a un soberano para que ponga orden, garantice la seguridad y se pueda vivir en paz. Esa autoridad es el monarca. El poder adquirido es indivisible y absoluto, sin cuestionamiento alguno. Incluso la iglesia está subordinada a este poder del Estado. Quiere decir que Thomas considera que el hombre es lobo del hombre, o sea, que tiene pues cierta codicia porque vive en un estado natural de guerra, como ya se ha mencionado, debido a las pasiones, el orgullo o por el interés propio. Para salir de este dilema, tenemos que hacer un pacto social o un pacto civil, en el que cada miembro de la sociedad entregue su poder a una sola figura, que viene a ser lo que es actualmente la democracia que tenemos, que todos los ciudadanos entregamos la legitimidad a el presidente y esta legitimidad le da al presidente el poder suficiente para tomar decisiones que beneficien al pueblo mismo. Tenemos una sección llamada Valores Humanos y nos indica que la nación, para Sillas, es el conjunto de los asociados, gobernados, todos y todos sometidos a la ley, obra de su voluntad, todos iguales en derechos y libres en su comunicación y en sus compromisos respectivos. Tenemos una imagen y nos indica el pie de foto que el pueblo, el gran soberano en democracia, es el pueblo. En la democracia en sí, el pueblo es el gran soberano. Tenemos otra sección, pero antes de leer esta sección vamos a continuar con la lectura del libro y nos indica que en 1762 Jacques, nacido en Suiza, en lo que sería 1712 y fallecería en 1778, reflexiona sobre este pacto que hemos mencionado, el pacto civil, indicando que se lo realiza de forma libre y que debe garantizar la igualdad y el bien común. A este pacto lo denomina contrato social. La soberanía es la culminación de este contrato social y para él es el pueblo el soberano, que por tanto es inalienable, indivisible e indestructible. Jacques también menciona que asigna a la soberanía popular el poder absoluto, siempre y cuando esté reunido en asamblea. Si no lo está, la autoridad suprema es la ley, pues el Estado que se crea con el contrato social es un Estado de derecho, y quien decide las leyes es el pueblo. El soberano, que puede elegir una autoridad que lo represente, el pueblo es el súbdito y la autoridad al mismo tiempo. Quiere decir que el pueblo tiene la máxima autoridad y a la vez estamos subordinados a las leyes que creamos para vivir en armonía. La mayoría deciden mientras los que serían las minorías obedecen. Eso es para sí lo que significa soberanía para Jacques. En la misma época de la Revolución Francesa surgió la figura de Emmanuel Joseph, que ya lo hemos mencionado,
quien ubica la soberanía en la nación, compuesta por ciudadanos regidos por una ley. Da origen así al concepto de soberanía nacional, que es diferente a la soberanía popular. La soberanía es una condición de autoridad máxima concentrada del poder político y público del pueblo. En democracia, este poder está concentrado en el pueblo que se gobierna a sí mismo a través de sus representantes. Este autogobierno se rige por un principio, que es el de autodeterminación de los pueblos, que implica la libertad de los pueblos de decidir la forma de cómo quieren vivir. Por tanto, crearán sus propias leyes, manejarán sus propios recursos, tomarán sus decisiones y resolverán sus problemas sin injerencia de otros estados. Tenemos la sección que hemos mencionado al inicio de la lectura de esta parte del libro, que se llama Buen Vivir, y nos indica que en Ecuador la soberanía radica en el pueblo, como ya se ha mencionado muchas veces, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa prevista en lo que es la Constitución del 2008. Por eso, en Ecuador, el que mantiene o mejor dicho, tiene la máxima autoridad en el Estado no es el presidente, sino el pueblo, porque mediante el pueblo es que el presidente puede obtener ese poder. Si el presidente no cumple con su plan de gobierno propuesto en campaña, el pueblo tiene el deber y también tiene la decisión si desean derrocar a este presidente por no haber cumplido sus promesas de campaña o buscar un tipo nuevo de presidente. Dependería de la decisión del pueblo, como ya he mencionado, pero en sí el pueblo es el que decide. El pueblo es el que decide. Entonces, el pueblo es el soberano. Como ya se ha mencionado, lo que es el concepto de la soberanía popular, aparte de la soberanía popular, tenemos pues otros tipos de soberanía, como la soberanía nacional, que ya se ha mencionado, pero en sí el concepto principal de la soberanía popular es que el poder del pueblo, que es la soberanía popular, establece que la autoridad última para gobernar proviene de la ciudadanía. En cambio, en la soberanía nacional, pues ya sabemos que es el poder supremo y autónomo que tiene un Estado para gobernarse a sí mismo, sin interferencia de externa dentro de sus fronteras. Esta autoridad reside también en el pueblo, quien la ejerce directamente o a través de sus representantes electos. El concepto que hemos mencionado abarca la capacidad de una nación para establecer sus propias leyes, como ya se ha mencionado también en el libro, pero también tenemos características y principios. Entre ellas sería la autoridad suprema, que es la soberanía, un poder absoluto, perpetuo e indivisible que no depende de ninguna otra entidad. También tenemos lo que sería como características el poder del pueblo, ya que es la democracia o una forma de democracia moderna, y la soberanía reside en la voluntad del pueblo, que es la base de la autoridad estatal. También la soberanía nacional nos indica que somos independientes, por ende, podemos autogobernarnos. En un Estado soberano, como ya se ha mencionado, es independiente y tiene derecho a autogobernarse, tomando sus propias decisiones políticas, económicas y sociales. Se ha mencionado también la independencia. La soberanía implica que el Estado tiene plena independencia para manejar sus asuntos internos, siempre de acuerdo con las obligaciones del derecho nacional e internacional. Quiere decir que puede ser independiente, pero tenemos que respetar la Constitución. En este caso, nuestra Constitución del 2008 tiene que ser respetada
y cualquier cambio que se necesita hacer o se desea hacer tiene que ser en base en el respeto a esta Constitución. O sea que no puede violar ninguna de las leyes o alterar ninguna de las leyes que ya están en la Constitución. Y por último tenemos la protección de la nación. La soberanía nacional es fundamental para la seguridad y la integridad territorial de un país, ya que permite defender los intereses de lo que sería la nación. Como ya sabemos, en la soberanía popular el poder lo detiene el pueblo o lo maneja el pueblo. En el caso de la soberanía nacional, el pueblo ejerce su soberanía a través de sus representantes políticos como legisladores y el gobierno que actúa en su nombre. También goza de una constitución que sería la organización del poder público y la forma en la que se ejerce la soberanía suelen estar decididos por lo que es la constitución de cada país. Y en sí, esa sería pues la diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular. Ok, para culminar, la soberanía nacional se refiere al poder del Estado, mientras que la soberanía popular hace referencia a la fuente de ese poder que es el pueblo. A continuación, alumnos, vamos a explicar la tarea. Para la tarea en clase, tienen que resolver estas tres preguntas que están visualizando en este momento, que están hechas a base de lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. Primera pregunta: ¿qué se entiende por soberanía popular y cómo se relaciona con la autodeterminación de los pueblos? Ya se ha mencionado lo que es el concepto de soberanía popular. Segunda pregunta: explica brevemente las tres formas de gobierno mencionadas por Bodin. Y por último, según Thomas, ¿por qué los hombres deben establecer un pacto con un soberano? La siguiente actividad es elaborar, que es la actividad en casa, disculpen, es elaborar un mapa conceptual sobre la evolución del concepto de lo que es la soberanía desde la Edad Media hasta la actualidad. Como ya hemos mencionado, el concepto de soberanía parte y se ramifica a muchos conceptos como la soberanía popular y la soberanía nacional. Y pues en sí esa es su actividad el día de hoy, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que hemos hablado en la clase del día de hoy, o tienen alguna duda con respecto a las actividades, pueden consultarme mediante la plataforma. Con eso damos por finalizada la clase del día de hoy, alumnos. Si tienen, pues ya les he mencionado, alguna duda, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Tengan linda tarde. Nos vemos en la siguiente clase.